Durango, gracias por acompañarnos. Estamos justamente a unos metros de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Le pedimos al titular de esta dependencia, Israel Soto Peña, que pudiéramos hacer un balance sobre cómo le ha ido al empleo en Durango en el 2018. Pues qué mejor aprovechando estos espacios naturales que tienen tan cerca de la Secretaría, ubicada por cierto para cualquier trámite en necesidad. 5 de febrero, 1200 entre Nogal y Dolores del Río. Aquí está la librería Ochoa, prácticamente a unos pasos de la Secretaría del Trabajo. Bueno, pues el objetivo es hacer un balance, porque la gente, dependiendo de cómo le haya ido, ahora sí que como dicen, como te vaya en la feria, pues platicas cómo te ha ido. En ese sentido, coméntenos, participen, cómo les ha ido en este año en materia de empleo. Ahorita vamos a estar platicando con una de las áreas involucradas en el tema. La otra es obviamente la Secretaría de Desarrollo Económico, que es la crucial en la generación o en las políticas para la generación del empleo. En este caso, tiene una parte fundamental también de apoyo en la Secretaría del Trabajo por las políticas laboralistas, las políticas de apoyo a los derechos de los trabajadores, las ferias del empleo que ha hecho para grupos vulnerables, etcétera, etcétera. Pues le damos la bienvenida a Israel Soto Peña, secretario del Trabajo. Amigo, buen día, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo estás, Iván? Excelente. Buen día, saludos excelente. a todos. Hombre, muchas gracias. Y pues en general, si yo te digo hacia grandes rasgos, ¿cuál es tu balance del 2018? ¿Estás conforme, estás satisfecho con lo que se ha hecho en materia de empleo? Bueno, yo creo que hay muchos retos. Decir que estamos satisfechos no sería correcto, porque efectivamente ha habido un incremento sostenido en el crecimiento y en la generación de empleos formales, que es un dato muy importante que lo da el Instituto Mexicano del Seguro Social. No es dato propio, no es hecho en el escritorio de algún funcionario del gobierno del estado. Son datos sostenidos por los registros que maneja el Instituto Mexicano del Seguro Social, donde Durango ha crecido este año en materia de empleo. ¿En qué porcentaje? Hemos crecido. Los números del INEGI nos dan alrededor de 8,000 nuevos empleos en este año. ¿Ya en el balance de perdidos y ganados? No, a ver, no, hay un crecimiento sostenido, no es, es decir, son los ganados, son donde vamos creciendo, no es, hemos perdido, es decir, esos ya se descontaron y es la cifra que hoy tenemos. Es decir, ha habido un crecimiento sostenido, permanente, de generación de empleos. Hoy escuchaba esa es una cifra, y en la presente administración ha habido alrededor de 16,600 empleos generados en estos 2 años. En lo que va de esta administración, así es. Hoy escuchaba una cifra, 35,000 desempleados. ¿Todavía ese es el reto? Es el reto porque efectivamente Durango tiene una tasa de desocupación alta. La tasa de desocupación implica a los que están en el sector formal e informal. Y en lo informal, bueno, en la cifra que maneja este dato es del INEGI. Sí. Que hace una encuesta bimestral, y pues la verdad que no ha sido muy satisfactoria, no ha sido muy favorable para Durango en los últimos meses, y hay un porcentaje importante de personas desocupadas, y la desocupación tiene diversos factores, y pongo el ejemplo. El caso de Guerrero tiene una tasa, es la tasa del estado de Guerrero. El estado de Guerrero tiene la tasa de desocupación más baja del país, el 1.5%. Pero es de los estados más pobres, y tiene una tasa de informalidad del 85%. Porque la relación que la gente no anda buscando. Igual Oaxaca, igual Chiapas, son los estados con menores tasas de desocupación
y mayor tasa de informalidad. Entonces pareciera que hay ahí un matrimonio entre informalidad y menor tasa de desocupación. Mayor informalidad, menor tasa de desocupación. Y los estados con mayor formalidad también son los estados que a veces tienen problemas como Durango con altas tasas de desocupación. ¿Es mejor 2018 que 2017? Sí, es mejor 2018. ¿Es mejor Durango económicamente, en materia de empleo? ¿Es mejor Durango que hace un año? Sí, estamos mejor. Oye, pero todavía no hay una... Falta todavía que cerremos el año. Tampoco hay una gran diferencia. Porque tampoco creo que me podrías decir que en este año se generó una o dos fuentes de empleo de esas macro, de esas importantes, de esas ancla. O sea, no hay una cosa así todavía. No. La verdad es que hemos venido creciendo de manera gradual, en porcentajes aceptables, pero sí falta que haya una empresa, una actividad que nos dé un boom, un crecimiento exponencial. Pero vamos, difícilmente se va a dar así. En la región Laguna ha habido sí un mayor empuje, que no olvidemos que también es Durango, y que aquella región va a seguir siendo la zona industrial del estado, la región más industrializada, y también hay que apostarle allá, y hemos hecho muchos ejercicios de ferias del empleo para aquella región donde hay mayor dinamismo, compromiso. Durango tiene otros perfiles, pero sin duda sí requerimos y el gobernador ha hecho grandes esfuerzos para que haya ese tipo de inversiones. Pero también hay que reconocer que no podemos poner los huevos en una sola canasta. Tenemos que apostarle también a nuestra industria local, a nuestras empresas y microempresas que representan más del 80% de los empleos que hay en Durango. Es decir, eso es importante decirlo. Las pequeñas empresas, las microempresas, son los que generan y ocupan a la mayor parte de la población económicamente activa. Entonces, ese es un dato importante y que debemos de tener políticas públicas que las tenemos, pero reforzarlas para este segmento de empresas, de empresarios, de emprendedores, porque ahí es donde realmente se sostiene el mayor número de trabajadores en Durango, que hay que decirlo, no podemos desdeñar el trabajo que hacen pues nuestras empresas locales o nuestros pequeños, medianos empresarios, que es mucho, la verdad. Pues ahí está la base. Interactuamos un poco con alguna de las personas que han hecho comentarios. Manuel Solís, buen día, saludos. Daniel Aguirre Hernández, ¿en qué sector o qué tipo de empleos? Yo creo que el crecimiento. José Tobalín, saludos, buen día. Patricia Mendoza, buenos días, saludos. Ernesto García Rosales Tito dice: desafortunadamente nuestros profesionistas tienen que emigrar por falta de oportunidades en nuestro estado. Bueno, pues obviamente el gran reto sigue siendo qué hacer para que se generen los empleos bien pagados que se requieren, los empleos de nivel pues calificado. Y me parece, Israel, que la expectativa sigue estando pues pendiente, porque esta administración estatal ofreció que iba a llegar ese empleo, inclusive que no se iban a tener que ir ya los estudiantes egresados de las escuelas de nivel profesional, porque iba a haber un Durango con esas oportunidades para ellos, y todavía me parece que traemos ahí pues ese reto, la verdad es que sí, hay empleo. Incluso yo tengo reuniones con los gerentes del sector manufacturero, y la verdad es que han tenido dificultades para tener la plantilla completa de sus áreas de producción, de sus líneas de producción. De la mano de lo que es mano de obra manufactura. Operativa, Así es. Los operativos, ahí
hay déficit, la verdad, hay mucha rotación. Ajá. Las personas que están involucradas en esa actividad, los trabajadores se cambian Claro. de Se los planta. pelean las mismas plantas, dicen, a Así ver, yo es. te doy 50 pesos más. Sí, así es. Y pues tenemos esa dificultad. Hace días platicaba con una empresa donde Downs, por si alguien gusta pues emplearse en esa empresa, nos estaba ofreciendo, y lo hemos publicitado en las redes sociales, está ofreciendo 300 nuevos espacios porque ampliaron, Líneas de producción. ampliaron sus líneas de producción, no es decir, ¿Empleos de qué? ¿900 pesos a la semana? de 950, 1050 y incluso tiene algunos espacios administrativos. Israel, perdón que te Entonces, interrumpa. Más maquilas a Durango ya no se necesitan, ¿no? O sea, ese nivel, ese tipo de atracción, de inversión, lo que haría sería que sigan peleándose más los mismos segmentos que ya no que quieren estar o que pueden estar en ese tipo de empleo. O sea, es decir, te aseguro que si al mezquital, a la guasamota, le llevan una maquila, los 900 pesos serían gloria. ¿Por qué? Porque allá 900 pesos es mucho dinero a la semana para poder sobrevivir. Lo sobreviven con muchísimo menos nuestros hermanos indígenas. Pero aquí en Durango, más industria maquiladora. ¿Tú seguirías siendo de los que digan, sí, tráigansela, pues quiere venirse a Durango, que se venga? bueno, a ver, ellos deciden instalarse en Durango, funcionan muchos factores. Y Durango se ha caracterizado por tener mano de obra calificada en esa actividad. Entonces, efectivamente el mercado, la oferta está saturada, es decir, hay mucha maquila, hay mucha actividad de ese tipo y hay pocos trabajadores. Mercado laboral para... Poco mercado, y obviamente tienen ese problema. Entonces, ya falta pues otro perfil de empresas que se deban de instalar en Durango. ¿Hacia y dónde va el rumbo de la política? Obviamente el gobierno no juega un papel importante en la atracción, juega un papel fundamental, pero quien tiene última palabra son las propias empresas, No, incluso es obvio. decisiones incluso internacionales en ese sentido. Ese tipo de empresas, la gran mayoría pues son capital mundial, extranjero, entonces es complejo. Necesitamos y se han hecho esfuerzos para atraer otro tipo de empresas donde los ingresos sean mejores y se contrate a esos jóvenes que pues no les hemos podido dar una oportunidad laboral que satisfaga sus necesidades. ¿Qué me preocupa? Ese es el gran reto Sí, que por tenemos supuesto. como gobierno del estado y como país, ¿eh? Por eso pues, se va a implementar ese programa de jóvenes construyendo el futuro del próximo gobierno federal, pues para poder atender a estos a jóvenes que no han tenido oportunidad y debidamente capacitarlos, que eso es fundamental y que nosotros estamos trabajando en esa ruta porque se dejó en este país la oportunidad de capacitar a nuestros jóvenes. Una cosa es que tengas una profesión, tengas una licenciatura, vamos. Y otra que sepas trabajar. Y otra cosa, que en los hechos, en la práctica, Claro. tengas esa capacitación. Secretario, ¿qué me preocupa? Que llevamos 2 años movidos por la inercia más que por una efectividad en la atracción de inversiones que... Ese es tu punto de vista. Sí. ¿Y qué me preocupa? Muy subjetivo. Que por no cierto. estamos en el radar del gobierno de la República que inició hace 3 días, que no estamos como prioridad, que las prioridades de los 100 puntos que presenta el gobierno de López Obrador están sobre todo del centro hacia el sur, sureste, la obra, la infraestructura, las prioridades, y que no he escuchado para Durango Capital o para Durango Estado un proyecto de infraestructura que diga yo, bueno, pero viene esto con este gobierno de la República para Durango. ¿A ti te preocupa o en qué parte el hecho de que hace 3 días hay un nuevo gobierno te genera una reacción
como secretario del Trabajo? Bueno, en mi área yo creo que el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro pues va a ser una política laboral y social muy interesante. Estamos esperando que haya específicamente las reglas de operación, porque finalmente coadyuvaremos en esa tarea, en esos objetivos, y esperemos que haya pues respuesta de los jóvenes. Creo que la va a haber y creo que va a ser muy importante ahí la participación también del sector industrial, de los empresarios. Pero estás consciente que ese es un paliativo nada más, ¿no? Es una bequita para, o sea, no es lo que ahorita hemos dicho, el profesionista no va a resolver ahí nada. No, bueno, es una beca, es decir, efectivamente faltará que pues ese joven al final de su periodo de capacitación pues se le contrate, y para eso no basta con la voluntad del gobierno, basta pues de que económicamente sea rentable para el empresario, o que tenga la necesidad de contratar a mayor personal. Ese es el gran tema. ¿Cómo le hacemos? Y el gobierno incide poco, porque se debe a muchos factores, y las decisiones que hoy se tomen en materia económica pues se reflejarán en mediano plazo. Ese es lo complejo del asunto con este tipo de programas. El programa es para incorporarlos, pero también se requiere que una economía esté preparada para recibirlos. Así es. Ahí es el gran reto que tiene los gobiernos. Luego, necesitamos pues hacer ese esfuerzo. El gobernador, la última vez que estuvo nuestro presidente López Obrador aquí en el Museo Francisco Villa, le entregó, y el presidente hizo el compromiso de iniciar todos los proyectos que el gobernador le entregó. Uno que está pendiente y que es fundamental para Durango, el puerto de gran calado en Mazatlán, para poder pues que lleguen las a mí me queda claro que al gobernador sí le preocupa, y al de Sinaloa quizá también, pero no es prioridad del gobierno de la República según lo que se ve en sus 100 objetivos prioritarios. Bueno, efectivamente le está apostando mucho al sur-sureste del país el presidente, pero también vale la pena rectificar, y que México hay que efectivamente ayudar mucho y apostarle mucho, generar infraestructura, política social, recursos para aquellos estados, pero también el norte del país pues es el más industrializado, es el que tiene mayor potencial y tiene ventajas. Estamos muy cerca de Estados Unidos y es donde ha habido mayor instalación de empresas y hay mayor empuje económico. Entonces no se puede, tiene que haber un equilibrio. Sí hay que ayudar allá, pero también el norte del país representa en términos del Producto Interno Bruto un gran porcentaje, y hay que también apostarle al norte del país. Y eso claro. Lo que decíamos, como el tema del propio aeropuerto, es decir, pues yo quiero hacer muchas cosas, pero las realidades, las inercias de la economía me llevan a tener que tomar otro tipo de decisiones, y creo que en ese sentido de que voltee a ver el norte pues es fundamental, porque es una realidad. Aquí el norte representa mucho, ojalá, y hay que hacer todo lo necesario y generar infraestructura para que siga creciendo como lo ha venido haciendo en los últimos años. Oye, secretario, y otra cosa que ojalá se pudiera dar una concordancia en proyectos de corto plazo, es que Andrés Manuel está casado con que a Durango le va a ir bien haciendo fruticultura en la sierra, haciendo una reconversión para producir desde la sierra, sembrando no sé cuántas hectáreas y metros cúbicos de arbolado, cuando su proyecto es ir al sector primario frutícola, que no tenemos muy fuerte, y las políticas estatales y las políticas educativas no están en esa sintonía. Es decir, te aseguro que la Universidad Juárez, sus áreas de academia relacionadas al tema, ni siquiera han parado antena a decir, a ver, ¿hacia dónde vienen miles de millones de pesos que se van a invertir en Durango en fruticultura? O sea,
Si me explico, como que pareciera que cada quien va por su lado. Gobierno de la República tiene una idea. Tenemos que alinearnos. Finalmente, los planes, el plan estatal de desarrollo, tenemos uno. Vendrá en próximos días un plan nacional de desarrollo, el cual el Estado nos tenemos que sujetar. Porque el plan nacional define la directriz y nosotros tendremos que adecuarlo. Hay mucho por discutir. Creo que, y lo repito, los temas de buena voluntad, de creer desde mi punto de vista que esto es lo correcto, pues a veces con los diagnósticos, con las propias realidades, con las inercias, nos hacen tomar otro tipo de decisiones. Y creo que ahí todavía falta mucho por discutir en ese sentido de qué le conviene a Durango y qué le conviene al norte del país. Sí es fundamental como política social el de que nuestros campesinos, los sectores más olvidados de las zonas rurales, tengan oportunidades de ingresos, de alguna actividad, en este caso la siembra de árboles frutales y de árboles maderables, pero es como política social. Creo que... Para dar empleo y a esperar a 10 años a que empiece a generar sus resultados. Y es necesario, y hay que reforestar y hay que cuidar nuestros bosques, pero como yo lo veo en ese caso, ese programa como política exclusivamente de carácter social, y es un paliativo. Falta pues otro tipo de decisiones y para eso requerimos infraestructura. Nos falta gas natural para la industria en Durango. Es también un compromiso que hizo el presidente electo con el gobernador de acercar ese gas, porque lo requerimos para las industrias. Hay diversos proyectos que están en pie y que requieren ese insumo que es fundamental para la industria, así como el tema de aguas tratadas, que pues como ustedes lo saben están a la salida a México, la zona de tratamiento de esas aguas. Necesitamos acercarlas al CLID. Eso implica grandes recursos económicos, presupuestos, pero son fundamentales para que haya cosas que se dejaron de hacer mucho tiempo, que no se hicieron en su debido momento y que tienen a Durango en esta situación. La verdad es que como gobiernos uno quisiera pues avanzar de manera más rápida, dar pasos agigantados, pero la verdad no es así, y todos esos rezagos pues hoy los estamos pagando, todas esas grandes obras de infraestructura que no se hicieron en su debido momento, que se desdeñaron por diversos intereses, pues simplemente hoy los duranguenses nos estamos dando cuenta. Nos lamentamos que seguimos teniendo esas carencias. Saludos a Juan García hasta California. Dice Oscar Almanza, una crítica constructiva. Por desgracia, el buscador de empleo salta de un lado a otro porque tampoco hay una ley que lo obligue a permanecer en un empleo. Por supuesto que no la hay y no la debe de haber. Al final, hay incluso quienes pasan la vida demandando empresas, siendo una forma de vida para ellos, puesto que en su mayoría la Secretaría del Trabajo y Previsión Social cree y apoya firme y ciegamente al empleado, obvio, indicando que es su labor. Sí hay esos casos de, pues, ¿qué será? De abuso de colmillo, de abuso de malicia de parte del trabajador laboralista. Son los menos, pero sí hay casos donde el trabajador, la verdad incluso los tienen detectados nuestros funcionarios, donde reiteradamente un trabajador el mismo viene otra vez, sí, despido injustificado, tiene un conflicto donde busca la indemnización correspondiente y se repite esa práctica y ciclo muchas veces. Son situaciones realmente menores. La verdad es que es nuestro compromiso, sobre todo, velar por los intereses de los trabajadores, pero sí hay ese tipo de prácticas y otras prácticas también no correctas, incluso que vulneran los derechos humanos, de tener boletinar gente por parte de empresarios, quemarlos, eso tampoco, eso es ilegal, eso no debe de pasar,
pero son las prácticas que por Ahora es que muchas la burra no se situaciones, hizo arisca. por La muchas hicieron. situaciones se han venido dando en nuestro México, ¿no? En muchas actividades, por desgracia, en este tipo de situaciones fuera de la ley, inconstitucionales, prácticas que tienen que ver más cómo nos conducimos como personas. Claro. Y que la ley no va, las leyes penales no van a sancionar ese tipo de situaciones, ¿no? Israel, una de las políticas temporada es precisamente el empleo para estas fechas. ¿Es legal el decir, y ustedes han promovido ferias de empleo temporal, Sí. es legal el decir, por temporada, te contrato nada más para enfrentar la temporada navideña, para que me ayudes a vender más estos 2 meses, este mes? Sí, existen contratos laborales temporales y es legal, es correcto, que efectivamente ahorita hay un repunte, sobre todo en el comercio, en los servicios, donde se requiere pues contratar un buen número de trabajadores. Sí, es legal, es correcto. Solamente ¿Ustedes qué es lo que hacen? ¿Vigilan que se cumplan? nosotros y les damos seguimiento por medio de nuestro observatorio laboral, algunas medidas que tenemos para que al trabajador se le cumple el contrato y efectivamente se le establezca en su trabajo, ¿no? Entonces sí hacemos ese trabajo en conjunto. ¿Qué tanto con los niños se da el empleo en esta temporada? Los vi en el Día de Muertos en el Panteón, pero creo que diciembre es una época en la que pues, los niños jovencitos menores de edad se emplean ya sea con su familia o con cercanos, ¿no? Es un mes, una etapa donde cabe la posibilidad de que haya mayor número de niños trabajando. Lo que quiero decirte es que en ese problema que tenemos, la cifra se ha reducido en estos últimos 2 años. Es algo muy importante que no tiene ese impacto político, mediático, pero sí fundamental en lo que se está haciendo. Si no cuidamos a nuestros menores de edad, hoy con todas las leyes que tenemos donde se tiene que vigilar el bien superior del menor, se tiene que garantizar, es un compromiso de este gobierno. Al inicio de esta administración, en junio, que es cuando salió la encuesta del INEGI del monitoreo del trabajo infantil, donde participan Sí. La Organización Internacional del Trabajo, UNICEF y algunas otras instancias, incluso de carácter internacional, estábamos dentro de las primeras 10 entidades con mayor problemas de trabajo infantil. Teníamos 54,000 menores trabajando. En Durango. En el estado. Menores trabajando implica también jóvenes en edad de 16, trabajar. 17. Así es, que son un segmento grande. Pero finalmente no, teóricamente, no debería de ser. existir. Ok. Eso fue en junio. En junio del 16. Ah, del 16. Cuando sale esa cifra. Hoy tenemos 47,000. Se ha batido. La encuesta es anual y la última encuesta fue de junio del 18 y se redujo a 47,500 menores. Y estamos hoy en el lugar 17. Es decir, disminuimos de manera importante el trabajo infantil y hemos hecho esfuerzos con diversas instituciones públicas con nuestras jornadas de prevención. Le hemos apostado mucho a la prevención, le hemos dicho a los padres de familia que el trabajo infantil no es parte de la formación de los menores, que mucha gente, sobre todo donde tenemos mayor tasa de trabajo infantil, las comunidades rurales, pues lo ven que es normal, que es correcto. Que le ayuda ahí al jornal a que salga a chambear como lo hizo él de joven, de niño. Y como a muchos me imagino, no, tú eres fresa, pero nosotros... Yo vendía tortas en el Panteón. Los días de muertos. Los del sector rural, los que venimos del sector rural, pues la tradición, lo Sí, correcto es ayudar y es parte de nuestra formación en aquellos tiempos. Hoy, la verdad, las políticas han cambiado, los derechos humanos pues prohíben que los niños trabajen y nosotros hacemos este tipo de prevención de jornadas y les decimos a los padres de familia que no es correcto que los niños trabajen, que no es normal, que deben de estar estudiando
Claro, y jugando. que esa es su prioridad y su razón de ser de niños. Así es. Entonces sí ha habido pues con una serie de factores importantes pues de que haya disminuido la tasa. Nosotros pusimos nuestro granito de arena, no Qué podemos bueno. que es fundamental porque el problema de los niños trabajando es multifactorial, muy complejo, pero lo importante es que se redujo y nosotros como Secretaría del Trabajo, que es una de las tareas fundamentales, pusimos nuestro granito de arena para que se redujera de manera importante, ¿no? Entonces vamos a seguir en esa ruta lo que resta del año y el 2019. Ya casi para despedirnos, ayer sé que se entregó un premio a los trabajadores con discapacidad por su esfuerzo, por su dedicación. Estos trabajadores, por lo que entiendo, uno era del nivel gubernamental, otro era de la iniciativa privada y así hubo cinco categorías. Platícanos de esto y de la política también de atender a los grupos vulnerables desde ferias de empleo y todo esto. Sí, efectivamente ayer hicimos la entrega del premio estatal a personas con discapacidad, al mejor trabajador, y nos fue muy bien, fue un evento muy emotivo porque decir que ellos nos demuestran que se puede, que ante las adversidades, ante los obstáculos, los que sean, puedes salir adelante, y ese es un mensaje de vida muy importante que yo creo que vale la pena que nos ayuden a socializarlo y compartirlo. Y hicimos 12,000 pesos de entrega a 5 categorías, al mejor trabajador del gobierno del estado, al mejor trabajador de los municipios, al mejor trabajador que está en el autoempleo, mejor de la categoría libre. Esas son las categorías que hicimos entrega. Pues fue gente muy exitosa y que no solamente son buenos trabajadores en sus áreas, sino que hacen actividades sociales, tienen pues ayudan a los demás, compromiso social, y eso es algo fundamental. Si ellos pueden, creo que todos podemos. Como ejemplo, un muy buen ejemplo. Y este programa se inició para pues incentivar a este segmento de la población, donde también, hay que decirlo, requieren oportunidades. Estamos trabajando con el tema de inclusión laboral. En nuestras áreas hemos atendido alrededor de 1,000 de ellos, de solicitudes de empleo, y hemos, aunque no es una cifra alta, no es fácil, hemos vinculado alrededor de 150. Es decir, sí hay pues un rezago. Sin embargo, creo que tenemos que hacerlos visibles. Hay todavía prejuicios, hay muchos obstáculos por vencer. Empezando en la familia. Bueno, partimos de que en estos casos de gente exitosa, pues la familia los impulsa. Y en otros casos nos hemos dado cuenta que la familia los sobreprotege. Y eso es un grave error que se ha cometido. Pues en todo ese tipo de tareas estamos trabajando con ellos. Tenemos jornadas también de inclusión laboral, donde vamos con el DIF, con los diversos programas que tienen, y platicamos con ellos de la importancia de que los padres de familia los dejen salir adelante, los dejen volar, por decirlo de alguna manera. Y hemos tenido casos pues, de éxito, y seguiremos trabajando en ese tipo de políticas. Hay sin duda una deuda con ellos por parte de la iniciativa privada y gubernamental, porque los números que tenemos es que no llegamos a los porcentajes mínimos de contratación que se deben de cumplir con las diversas leyes que tenemos de inclusión laboral. Entonces, ahí hay pues una tarea pendiente por parte porque los gobiernos también somos empleadores. Tenemos muchos trabajadores en nuestras áreas y requerimos darle oportunidades, igual el sector empresarial, y tenemos todos los elementos pues para... Hasta incentivos hay, ¿no? Incentivos. Estímulos fiscales, pues. Que se pueden acceder, pero más eso igual, es un tema cultural, es un tema de que pensamos que las personas con discapacidad no pueden o no deben hacer nada, que si yo lo contrato pues pone en riesgo... O eres un abusador.
Entonces igual se ve desde esa perspectiva. Entonces hay que seguir trabajando en este tipo de actividades para que la gente pues les dé oportunidades y ellos tengan las condiciones de salir adelante. El tema de la Ruta Azul a mí me parece una política pública muy muy importante. Es la ruta para las personas con discapacidad. Así es, que está básicamente en Durango, Gómez Palacio, Lerdo, Tlahualilo, y ayer el compromiso en la entrega del premio, la señora Elvira decía que la intención es llevarla a las diversas regiones del estado para que esas personas, porque hay gente que tiene años pues dentro de su casa y no ha salido porque no tiene No hay facilidades de transporte. condiciones de transporte mínimas. Entonces, esa es una medida y eso también les permite a ellos pues trasladarse, moverse, salir a trabajar, buscar oportunidades. Entonces ahí la mayoría de ellos están en el autoempleo, pero este tipo de políticas pues los incentiva a salir y a buscar oportunidades. Muy bien. Israel Soto Peña, secretario del Trabajo, pues vamos a seguir platicando seguramente antes de que el año concluya para pronosticar y expectativas del 2019. Ahorita por lo pronto, pues la verdad creo que sí es importante haber hecho este balance de los grandes retos en general, cómo cierras el año, ya más o menos irán haciendo ustedes su balance. Te agradezco y ojalá que pues nos vaya mejor. Eso es algo que a nadie deseamos que le vaya mal, y menos en un área en la que si andamos mal en empleo quiere decir que andamos mal como economía, andamos mal como entidad. Todos le apostamos pues a que nos vaya bien, que el año 19 sea un año de grandes logros y que pues hay empleo y que el compromiso de este gobierno es lograr fuentes de empleo mejor pagadas, que ese es un gran reto que tenemos, y que si vamos por el camino de capacitar a nuestros trabajadores, de apostar la infraestructura, de que haya empresas de otro perfil, que no solamente es el sector manufacturero, lo vamos a lograr, pero es una serie de factores y el gobierno debe hacer la parte que le corresponde, y estamos en esa ruta de trabajo y de compromiso pues con los duranguenses y con los jóvenes sobre todo. Muy bien, secretario, muchas gracias. Gracias, Iván. Excelente día, échale ganas todos y bueno, pues a seguirle, que no hay de otra. La cazuela no chilla si no se pone uno a chambear, ¿verdad? Es correcto. Nada pues llega hay que trabajar y hay que buscar siempre opciones. A veces se busca o se logra un trabajo que no nos gusta del todo, pero ese puede ser nuestro trampolín, nuestra plataforma para dar el siguiente paso. Perfecto. José Pasillas dice saludos desde El Paso, Texas, lindo mi Durango. Oscar Almanza, la crítica ya la había leído, muchas gracias. Échale ganas, nos vemos en otra transmisión. Saludos a todo el personal de la Secretaría del Trabajo, nos vemos.